Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por si todavía no me conoces, soy Meritxell Tarragó, abogada y cotitular de la firma Tarragó y Tarragó Abogados y Procuradores. Cada 15 días más o menos intentamos acercaros al derecho de una forma fácil y espero que también sencilla. Hoy quiero hablaros del derecho de familia nuevamente y me gustaría explicar a todos aquellos que nos escucháis o que nos veis que queréis divorciaros, pero que vuestro cónyuge es extranjero o que los dos sois extranjeros, lo que necesitáis saber. ¿Empezamos? Mirad, está claro que hoy, salvo por el tema del COVID, tenemos facilidad para desplazarnos entre países y quizás ese sea uno de los motivos por el cual existen más matrimonios o parejas de nacionalidades distintas. Cuando hay amor, aunque sean personas de distintos países, todo va bien, pero cuando la pareja o el matrimonio se rompe al ser ambos cónyuges de nacionalidades diferentes, habrá que tener en cuenta una serie de peculiaridades distintas, ¿no? Por ejemplo, imaginar si tu cónyuge es extranjero por el bien de los hijos que hayáis tenido en común, deberíais de algún modo protegerles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos hijos de padres de diferente nacionalidad están acostumbrados a vivir algo muy positivo, que es vivir en contacto con distintos idiomas, con diferentes culturas, y eso les ha abierto, ¿no?, su mente, les ha hecho enriquecerse. El hecho de que esos padres se divorcien no tiene por qué acabar con esa situación, pero muchas veces, por desgracia, el divorcio de progenitores de distintas nacionalidades termina convirtiéndose en una difícil situación para esos hijos. Cuando en el matrimonio que se divorcia uno de los progenitores, uno de los cónyuges es de otro país y existen hijos que son menores, el problema mayor a veces es que uno de ellos intenta pues volver a su país, llevarse a esos hijos. Alguna vez no quieren que esos hijos sigan teniendo contacto con el otro progenitor y hay un desplazamiento temporal, incluso a veces permanente, al país de origen del otro progenitor sin el consentimiento del otro padre o madre, y eso de alguna forma hace que se den conflictos y situaciones muy importantes y que afectan enormemente a esos menores. Se dan traslados ilícitos y secuestros internacionales. Ese traslado o secuestro del menor supondrá perder el contacto con su otro progenitor y con su familia extensa, con los abuelos, con los primos y, en definitiva, perderá el contacto con un entorno que podría haberle aportado mucho y enriquecido seguramente. Existen convenios internacionales que tratan de evitar esos secuestros internacionales o esos traslados de menores de un país a otro de forma ilícita. Estos convenios articulan mecanismos para que los menores puedan ser restituidos al país donde vivían antes de ser trasladados o secuestrados, pero hay que decir que el funcionamiento de esos convenios irá mejor o peor siempre en función del país de que se trate. En los países, por ejemplo, de la Unión Europea suele ser bastante ágil la devolución del menor, igual que en los países terceros que pertenecen al mundo occidental, pero en algún país de América Latina podemos encontrarnos con alguna dificultad mayor y no hay casi ninguna garantía de retorno del menor, por desgracia, en países del tercer mundo o incluso en países musulmanes, salvo Marruecos, con el que existe con España un trato especial en este tipo de situaciones. Por ello, para intentar evitar ilícitos es importante que en los convenios reguladores o en las sentencias que regulen claramente las salidas al extranjero si los padres son de fuera, es decir, que indiquemos si el menor puede salir o no, si es necesario para ello una autorización judicial. Con eso evitaremos problemas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un riesgo claro de secuestro, ¿no?, en el momento en que se dicta sentencia? En ese caso, hay que solicitarle al juez que prohíba la salida del menor por ese riesgo del territorio nacional, o se puede solicitar que no se le expida un pasaporte, o bien que si se le ha expedido ese pasaporte se retenga
O que, por ejemplo, para poder cambiar al menor de domicilio siempre se precisa una autorización judicial. Hay que adoptar medidas de aseguramiento de ese menor. En caso de que el traslado del menor o el secuestro ya se haya producido, entonces habrá que acudir al Ministerio de Justicia, a la Subdelegación General de Cooperación Internacional, para poder de algún modo poner en marcha, accionar los mecanismos de cooperación internacional para el retorno de ese menor de manera inmediata o en la manera mayor, con la mayor rapidez. Habrá aquí un paréntesis, si me lo permitís. Si es que me está escuchando, viendo a alguna persona que por desgracia pues haya tenido o no haya visto más salida que la de secuestrar o trasladar ilícitamente a su hijo para cambiarlo de país, esto no es una reprimenda, es simplemente un consejo. Me gustaría deciros que, aunque todos os penséis que tenéis motivos suficientes, que no lo dudo, intentáis proteger a vuestros hijos, pensad que si no retornáis a esos menores a su país, se activan esos mecanismos internacionales de cooperación que os buscan. Y eso va a tener unas consecuencias en vosotros y también en vuestros hijos. Sin daros cuenta, habéis arrancado a vuestros hijos de una situación habitual en ellos, del lugar donde tenían arraigo, y eso les va a perjudicar en su desarrollo. Pero es que además también el hecho de que vosotros estéis fuera con vuestros hijos de esta manera va a hacer que podáis o tengáis que responder luego ante la justicia y podáis tener castigo o pena de prisión. Entonces, mi consejo siempre es el que intentéis buscar un abogado que os aconseje, que os diga qué hacer, y en ese caso, en el caso de que ya hayáis secuestrado o trasladado a vuestros hijos, que intentéis de alguna manera volver. Tenéis la oportunidad de parar, de hacer las cosas bien, hacedlo. Dicho esto, hay que tener en cuenta cuando ambos cónyuges son extranjeros y se divorcian en España. Muchos preguntan, ¿qué ley es aplicable? Bien, pues tenéis que saber que con independencia de que te hayas casado en España, en tu país de origen o en otro cualquiera, puedes plantear el divorcio ante los juzgados españoles. Hay mucha gente que lo pregunta, pero eso es así. Para que los jueces españoles puedan decretar el divorcio, es necesario que el matrimonio tenga residencia habitual en España o que al menos uno de los cónyuges sí que resida aquí en España. Y además pues se deberán dar determinadas circunstancias que os explicaré en otro vídeo. La ley que se aplicará es en principio la ley española. Si ambos progenitores, si ambos cónyuges son de la misma nacionalidad, se aplicará la ley del país de su nacionalidad, por lo que si la ley de ese país de nacionalidad de los dos cónyuges exige una causa, por ejemplo, para el divorcio, por ejemplo, la infidelidad, quien lo solicita deberá acreditar la concurrencia de dicha causa de infidelidad, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el juez español se verá obligado, si no es así, a denegar el divorcio. Pensar que el juez español ha de actuar en el divorcio como lo haría el juez del país de origen, y las partes deberán solicitar ante sus consulados el certificado del texto legal a aplicar con la traducción jurada para que se aporte junto a la demanda y sea la ley que se va a aplicar. Aún así, se aplicará la ley española, aunque haya nacionalidad común distinta, si el divorcio se presenta de mutuo acuerdo o la ley común de ambos cónyuges no reconoce el divorcio o discrimina a la mujer. Eso es importante. En tales casos se aplicará siempre la ley española. En cuanto a los hijos de extranjeros que se divorcian en España y sus medidas, patria potestad, custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos, si los menores residen en España, tener en cuenta que se aplicará siempre la ley española. Nada más. Espero haberos ayudado con estos rasgos que os he trasladado sobre el matrimonio entre extranjeros, el divorcio de esas personas casadas fuera de España, de nacionalidades distintas. Y seguimos acercándoos al derecho, y nos gusta cuando además podemos hacerlo, acercándoos noticias que sabemos que os pueden resultar de interés a muchos de vosotros. Gracias por estar ahí. Suscribiros a nuestro canal para seguir informados y recibir cualquier novedad que se produzca. Dadle a me gusta, a like si os ha resultado de interés este vídeo. Y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos sobre derecho
derecho de familia y sobre otras muchas materias de las cuales somos especialistas. Nos vemos pronto. Gracias.